peso en los cuerpos. ¿Sí? El peso es una fuerza. Está influenciado justamente por la gravedad. O sea, la masa es una constante en los cuerpos, pero el peso es una variable, ¿no? De acuerdo en el lugar donde nos encontremos, ese peso va a variar. Nosotros acá en la Tierra tenemos un peso determinado, dado por la gravedad terrestre, pero si nos vamos a la Luna, en donde la gravedad es menor, justamente el peso nuestro va a ser menor, porque vamos a tener que multiplicar para calcular ese peso nuestra masa por el valor de la gravedad que haya en la Luna, ¿sí? Entonces, la masa es una constante y el peso es una variable. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos apoyado un objeto, yo acá en la computadora que está apoyada acá en el escritorio? Eh, la computadora tiene una masa, por lo tanto va a tener un peso, ¿sí? Ese peso es perpendicular al piso y es siempre hacia abajo, ¿no? Apunta hacia abajo. Yo lo voy a dibujar. A lo que son las fuerzas se dibujan mediante vectores, porque son sistemas o magnitudes de tipo vectoriales. Entonces se va a graficar con un vector perpendicular hacia abajo. La normal sería la reacción de ese peso, ¿no? Esto que hablamos recién de la tercera ley de Newton de la acción y la reacción. Las normales tienen la misma magnitud que el peso de un cuerpo, pero en sentido opuesto. O sea que es perpendicular al piso, pero en sentido hacia arriba. Y tiene igual magnitud que el peso. Por lo tanto, al tener ser dos fuerzas, una hacia abajo y una hacia arriba de igual magnitud, hacen que ese cuerpo quede apoyado sobre la superficie, en este caso el escritorio, por ejemplo la computadora en el escritorio, y no levite ni se hunda, porque las dos fuerzas son iguales. ¿Sí? Sobre ese cuerpo están trabajando estas dos fuerzas. La normal es una fuerza justamente que se da cuando, tipo, en reacción a la fuerza peso de los cuerpos. O sea que todos los cuerpos tienen, obviamente, un peso influenciado por la gravedad terrestre y también tienen una normal. Siempre que están apoyados, por ejemplo, no sé, nosotros estamos parados en el piso o sentados todos ahí en una silla como está la mayoría. Bueno, la fuerza de nuestro peso va a ser perpendicular hacia abajo y el lugar en donde estemos sentados, por ejemplo, la silla va a ser una fuerza para que nosotros no nos hundamos en la silla ni tampoco estemos levitando arriba de esa silla, denominada normal, que es perpendicular hacia arriba, pero de igual magnitud que nuestro peso. ¿Sí? A ver, yo tenía una diapo, que no me acuerdo si se las dejé, de sistemas de fuerza. A ver en qué la abrimos y se los muestro. Voy a compartir un material, ¿eh? Acá. Me parece que se las dejé, creo yo. No estoy segura. ¿Se ve? Por ejemplo, acá tenemos una caja, ¿no? Puede estar apoyada en un piso, en una superficie, acá no está dibujada, pero siempre nosotros graficamos a las fuerzas de acuerdo o a partir de un punto de apoyo. En este caso, el punto de apoyo, el punto que es el punto de aplicación de las fuerzas, corresponde al centro geométrico del objeto, ¿no? Que se llama centro de gravedad de los cuerpos. Esta caja, de acuerdo a la masa que tenga, va a tener una fuerza peso perpendicular hacia abajo, y de acuerdo a la reacción, obviamente del lugar en donde está apoyada, porque no está levitando, bueno, acá no le hice yo la superficie donde está apoyada, pero puede estar arriba de una mesa o en el piso mismo, se va a dar otra fuerza denominada normal, perpendicular hacia arriba, opuesta a la fuerza peso. Opuesta, pero de igual magnitud, ¿no? La magnitud nosotros la podemos ver con el largo que tiene el vector. La longitud del vector determina la magnitud de esa fuerza. Cuanto más largo, mayor magnitud de la fuerza. Tal es así que este par de fuerzas, tanto normal con peso, una es la acción y otra es la reacción de esta fuerza, se anulan una con otra. ¿Sí? O sea, nosotros podemos tener un objeto quieto arriba de una mesa y parece que sobre ese objeto no estuvieran actuando fuerzas, porque no se está moviendo. Pero en realidad sí están actuando dos fuerzas, siempre en los cuerpos, que una es el peso de ese cuerpo y otra es la normal. Pero como son de igual magnitud, hace que ese cuerpo no se mueva sobre el eje horizontal, se puede decir, ¿no? Sobre el eje vertical, perdón, no horizontal, sobre el eje vertical. ¿Se entendió más o menos, Román?
Acá en este objeto está graficada otra fuerza, que es la que le va a dar movilidad a este objeto hacia la derecha, ¿no? Otro vector hacia la derecha, que es el que le va a dar movilidad a este objeto. ¿Y cómo se respondería a la pregunta que dice cuál es la fuerza responsable del desplazamiento horizontal? De estas tres fuerzas que están actuando acá, ¿cuál les parece a ustedes que es la fuerza que va a provocar un desplazamiento en el objeto? La F. La F. ¿Pero La qué F. se respondería así? Ujú, Ah, sí, ok. Yo me sí, maté. sí. Creo que está en la guía. Está en la guía, ¿no? Sí. Entonces me maté. ¿Cómo le respondo ahí? Claro, la fuerza esta horizontal es la que va a provocar una aceleración en el objeto, hacia la derecha. Estas dos fuerzas no, porque se anulan una con otra, por tener igual magnitud y sentido opuesto, tanto normal con peso. ¿Sí? Esperen que dejo de presentar porque me parece que alguien me está esperando para admitir. Acá Gómez Camila. ¿Se entendió? ¿Qué es la normal? Nosotros vamos a tener varias fuerzas de contacto, como por ejemplo la normal, el peso, la fuerza de rozamiento. No sé si lo leyeron en algunos ejercicios que habla de una fuerza de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento son fuerzas que se oponen al movimiento de los cuerpos y tienen que ver justamente con la superficie, ¿no? Están dadas por la superficie en donde ese objeto se desplaza. Volviendo acá a la representación de estas fuerzas, esperen que les voy a mostrar, pero también la tengo graficada. Acá, por ejemplo. Esperen, acá. Ven que acá tenemos el peso, la normal, la fuerza responsable del movimiento del objeto, pero hay otra fuerza que se opone al movimiento de este cuerpo, que es la fuerza de rozamiento, que tiene, por eso está dibujada para el lado opuesto al desplazamiento del cuerpo. La fuerza de rozamiento es justamente, tiene que ver con la superficie en donde yo esté movilizando el objeto. Va a haber fuerzas de rozamiento pequeñas, como por ejemplo la fuerza de rozamiento sobre el hielo es pequeña, pero hay superficies en donde la fuerza de rozamiento es muy superior. Por ejemplo, no sé, en el césped, ¿no? El césped provocaría mayor rozamiento que el hielo al desplazamiento de un objeto. ¿Sí? Entonces, Hablaría a la dificultad para desplazarlo, digamos. es la dificultad para desplazarlo, tal cual. No es lo mismo que yo empuje una caja en el hielo, ¿no? Que la pueda desplazar en el hielo, a que yo quiera empujar esta misma caja en, no sé, en un parque de una casa en donde hay césped, piedritas, tierra, ¿sí? Hay pocitos, entonces la superficie va a ser mucho mayor en un terreno con césped, con piedras, con tierra, que en una superficie lisa, no sé, en un parquet de madera encerado o en un porcelanato encerado, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo al rozamiento de la superficie, va a generar justamente un menor desplazamiento en el objeto, que se acelere menos, podemos decir, aplicando una fuerza, la misma fuerza, pero en dos superficies distintas, voy a lograr aceleraciones diferentes. ¿Sí? Sí, profe, yo en las actividades que realicé, que hice 4 intentos para practicar más que nada, por ejemplo, todas las actividades eran sin roce sin roce. Decía considerar el rozamiento despreciable. Sí, usted puede darnos un ejemplo para practicar con roce porque eran todas sin roce, eran todas Sí, la normales. mayoría decían despreciamiento, o sea, la idea es que sepan que es el rozamiento, pero los ejercicios eran como más sencillos, ¿no? No se le aplicaba el rozamiento. Claro. El rozamiento, al ser una fuerza que se opone al movimiento, vos lo vas a tener que restar. Te va a decir, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio. A ver, vamos a inventar uno. Esperen que miro uno que tengo acá. Voy a compartirles uno, ¿sí? Y le vamos a agregar rozamiento como para que vean. Vamos a hacer este. El 5, que dice acá, yo ya tengo la respuesta puesta, ¿no? Dice, calcular la aceleración que produce una fuerza de 2,91 newtons a un cuerpo cuya masa es de 3.904 gramos. Podemos agregarle. Si la superficie genera un rozamiento, una fuerza de rozamiento de,
vamos a poner 0,5 newtons, un rozamiento pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a realizarlo primero sin rozamiento y después le vamos a agregar el rozamiento. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerlo un poco más grande, porque si no nos dan valores muy similares de aceleración, de 1,5. Entonces, parte A, vamos a hacerlo en dos partes este ejercicio para ver la diferencia justamente. Parte A, calcular la aceleración que produce una fuerza a un cuerpo con esta masa. Y ahora vamos a poner en la parte B, calcular la aceleración si la superficie generara una fuerza de rozamiento de 1,5 newtons. ¿Sí? O sea, tenemos que averiguar dos aceleraciones. Y mientras hacemos un poco de, explicamos cómo resolverlos para aquellos que tienen dudas. Bueno, para calcular la aceleración, nosotros vamos a tener que aplicar la fórmula de fuerza, ¿no? Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre vamos a tener que colocar, cuando ponemos datos en fórmula, la masa, siempre, tanto masa como aceleración deben estar en unidades del sistema internacional para que la fuerza nos dé, o la unidad justamente del sistema internacional de fuerzas, que es el newton. Vieron que nosotros las fuerzas las expresamos en newton. Entonces, para que la fuerza nos quede en newton, siempre la masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ay, perdón, tengo un resfrío, estornudar. Me agarran ganas de estornudar. En este caso, en este problema, la masa, fíjense en qué está expresada. En gramos. Por lo tanto, yo, para colocar los datos en fórmula... Ay, estornudé. Ay, gracias. Voy a tener que hacer primero un pasaje de unidades. ¿Sí? Pasar la masa que está en gramos a una masa en kilos. Para que luego la fuerza me dé newton. Bueno, la fuerza la tengo en newton, pero como yo tengo la fuerza en newton, tengo que tener la masa en kilos para que la aceleración me quede en metros por segundo al cuadrado. Vieron que la equivalencia, o sea, para que la fuerza, voy a poner acá abajo entre paréntesis las unidades que me tienen que dar o cómo tienen que estar expresadas cuando yo coloco valores en fórmula. La fuerza tiene que estar en newton. ¿Para qué? Para que me dé justamente, o para tener la masa en kilogramos multiplicada la aceleración en metros por segundo al cuadrado. O sea que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar origen a la unidad de fuerza, que es el newton. ¿Sí? Sí. En este caso, que mi masa está en gramos, ¿cómo hago para pasarla a kilogramos? ¿Cómo hago ese pasaje de unidades? La regla de tres. La regla de 3 simple. Bien, exacto. Entonces, ¿cuántos kilogramos equivaldrían 3.904 gramos? 3,9. Entonces yo voy a tener una masa igual a 3,904 kilos. Sí. Y una fuerza igual a 2,91 newtons. Esos serían mis datos que yo voy a utilizar para colocar o dividir directamente por 1000, como dice Román. Exacto. O divido por 1000 o hago una regla de 3 simple, como a cada uno les resulte más sencillo. ¿Sí? En este caso me piden averiguar la aceleración, es mi incógnita. O sea, mi incógnita es la aceleración. Yo tendría que despejar de la fórmula, ¿no es cierto?, de fuerza, que es esta fórmula general, tendría que despejar aceleración. Si yo despejo aceleración, ¿a qué es igual aceleración? Fuerza sobre masa. Aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Muy bien. Bueno, entonces reemplazo, ¿no es cierto? Mi fuerza son 2,91 newtons dividido la masa, que ya lo pasé a la unidad del sistema internacional y me dio 3,904 kilos. Newton no le conviene poner con kilogramos por masa cuadrada para después simplificar. ¿Vale? O sea, me quedaría 2,91 newton, que el newton dijimos que equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
Sí, puso Y este 3. lado... Ah, tenés razón, gracias. 2. Lo voy a escribir así, así. Me queda más fácil para simplificar. Les muestro cómo lo simplificamos. Esto dividido entonces 3,904 kilos. Ahí, ¿no? A ver si queda mejor así para que se entienda mejor. Ahí, como queda una división parece. Entonces, 2,91 dividido 3,904. Este kilo de acá arriba lo voy a simplificar con el kilo de acá abajo, ¿no? Entonces me va a quedar, al hacer la división numérica, me va a quedar expresado en la unidad metro sobre segundo al cuadrado, que es como yo debería expresar justamente una aceleración. ¿Sí? Bueno, cuando dividen, les va a dar este valor que me dio acá, que lo puse acá abajo yo. Vamos a ponerlo acá al costado. Uy, se lió. Espera. ¿Va así? Voy a poner la flechita acá, pero no puedo. Okay. Entonces le queda una aceleración de 0,7454 metros sobre segundo al cuadrado. Sí. ¿Sí? No, volvemos arriba si se lee mejor. Ahí. Bien, esta es la aceleración entonces provocada al aplicar esta fuerza a un objeto con esta masa si no existiera rozamiento. Ahora, si existe rozamiento, que dijimos que sería la parte B del problema, ¿no? Dijimos que el rozamiento lo que hace es oponerse a la fuerza que yo aplico. O sea, yo estoy haciendo una fuerza de 2,91 newtons, pero al ser una superficie muy rugosa, por ejemplo, hace que haya una fuerza contraria a esta fuerza de 1,5 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante de este sistema yo le voy a tener que restar. A 2,91 restarle 1,5 porque se está oponiendo. En la parte B del problema, o sea, va a haber una fuerza resultante de este sistema de fuerzas que va a estar dada por la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento de la superficie. Profesora, disculpe, ¿podría ampliar un poquito? A ver. Espera. ¿Una letra más grande querés? No, la imagen. Se ve chiquito. ¿Se ve chiquito? Sí. Espera. Espera que estoy buscando cómo ampliarlo. Abajo de todo, profe, que dice 100%, ahí puedo Abajo a aumentar. la derecha. ¿Ahí? Ahí está, gracias. ¿Está mejor ahí? Sí, sí, profesora, gracias. No, de nada. Entonces, mi fuerza resultante, si existiera rozamiento, yo voy a tener que calcular una fuerza resultante, que va a estar dada por la fuerza aplicada menos el rozamiento de la superficie. En este caso, por ejemplo, la fuerza aplicada dijimos que era 2,91 newtons, y le voy a tener que restar la fuerza de rozamiento que habíamos puesto 1,5. $2,91 menos 1,5 me da 1,41, ¿no? Sí. Entonces, va a haber una fuerza resultante de este sistema de dos fuerzas de 1,41 newtons. Este valor es el que yo voy a tener que aplicar para averiguar la nueva aceleración. O sea, en vez de poner 2,91 como hicimos en el ejercicio anterior, voy a tener que poner 1,41. ¿Se entiende? Sí, profe. Obviamente, la aceleración, volviendo a la teoría, ¿no? Lo que nosotros sabemos o suponemos. Si yo empujo un objeto en un peso encerado, en una cerámica encerada, se va a acelerar mucho más que si yo lo empujo en el césped. Porque el césped genera una fuerza de rozamiento superior a la de un piso encerado. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser menor, ¿no es cierto? Al tener una fuerza menor, voy a tener una aceleración menor. ¿Sí?
Yo para calcular la aceleración, en este caso, lo que tendría que hacer, la aceleración sería igual a 1,41 newtons dividido 3,904 kilos. Hagan la cuenta a ver cuánto les da. Como lo inventé no tengo el valor. 0,362. 0,362. Ah, perdón. 0,362 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que prácticamente, obviamente, nos dio la mitad de lo que nos hubiese dado el problema si no tuviera rozamiento. ¿Sí? O sea que si ustedes tienen un problema donde hay rozamiento, siempre se lo van a tener que restar a la fuerza aplicada. ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Algún problema que hayan tenido complicación para realizarlo y quieran que lo resolvamos juntos? Si no, empezamos a explicar ya lo que es trabajo y energía. Bueno, dejo de compartir. Si quieren esto después se los dejo en el campus. A mí me serviría, profe, y Dale, después se dejan en el campus para poder usarlos de ejemplo. dale. Yo se los dejo en el campus entonces, estos ejercicios que están hechos. Es más, se los Sí. dejo resueltos si quieren, cosa de que ustedes, o sea, si bien tienen la respuesta, les puedo dejar la resolución, cosa de que ustedes puedan quizás leer la consigna, tratar de resolverlo y si se traban en algo, que puedan ver cómo resolverlo. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Dale. Sí, gracias, profe. Se los dejo dentro de la unidad 1, ¿sí? Como material para trabajar o ejercicios resueltos de leyes de Newton, para que ustedes puedan verlos de ahí dentro de la unidad 1, ¿sí? Gracias, profe. Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, ¿les parece que arranquemos un poco con la unidad 2? Ah, dale, Gonzalo, sí, no hay problema. Siempre es la misma, el mismo link, ¿sí? Que yo dejé en el foro de bienvenidos. Siempre vamos a usar todos los lunes el mismo link. Profe, disculpe, yo Sí, soy Micaela Rodríguez, no sé si me puso el presente, Eh, porque se me había tildado la compu y sí, no, te puse. no pude Sí, escribir. Ah, joya, gracias. sí. O sea, a todos los que fui admitiendo les fui poniendo. A medida que los iba leyendo les ponía. Por eso le digo que es importante que entren con su nombre y apellido, así los puedo encontrar fácil en el listado. Así que bueno. Bueno. Vi que muchos estuvieron intentando hacer la guía de la unidad 1, no la primera. Vi de muchos intentos, que está buenísimo, ¿sí? Por ejemplo, me la anoté, o sea, Joana, Soto, Ventos, Alejandra, vi que hicieron... Ah, estoy leyendo, a ver, justo que te nombré, Joana. La masa, kilogramos. Para la fuerza de Newton, sí, tal cual. Y la aceleración, sí, metros sobre segundo al cuadrado. Vi que tuvieron intentando hacer la guía y varios intentos, ¿no? Hasta que vi que salió, que la aprobaron y bien, con buena nota. Bueno, eso es importante, ¿sí? Que no se rindan enseguida, que traten, que sigan insistiendo en hacerlos, que se fijen bien las unidades, que expresen correctamente la unidad, porque a veces se olvidan de poner la unidad cuando expresan un valor, entonces la guía se los toma como que les falta un dato y no se los toma correcto totalmente y claro, eso les va bajando puntos, ¿sí? Así que bueno, nada, eso es lo que decía, ¿no? Que si la desaprobaron una vez, 2 veces, bueno, inténtenlo después, la semana que viene, si quieren va a estar abierta hasta el primer parcial las guías, así que la idea es que sigan probando en realizarlas. Hasta que salga. Bueno, comenzamos. ¿Quieren ver lo que es un poco la unidad 2? Yo les dejé material esta mañana, no sé si lo pudieron ver, hay algunos me dijeron que no llegaron a verlo. No lo vi, todavía no. Sí leí el manual, pero hasta ahí llegué. La parte teórica, bien. Bueno, vamos a ver, explicamos un poquito así por arriba y después me gustaría, igual tenemos 2 semanas, ¿no? Esta semana y la que viene, que vamos a tener clases, vamos a estar trabajando con esta unidad, con la unidad 2. Así que bueno, tienen tiempo de leer toda esta semana y la clase que viene
seguimos con la misma unidad y bueno, que la idea sería que traigan un poco las dudas que tienen de la lectura y que podamos utilizar también, hoy voy a explicar las fórmulas, ¿no es cierto?, algunas definiciones y que puedan practicar ejercicios para, bueno, si tienen dudas, las traemos a la clase y lo resolvemos.